Muy buenas. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de unos apuntes que nos han llegado y que la verdad me han parecido fascinantes. A primera vista, el tema parece un poco denso, los organismos de control del Estado en Colombia. Pero la perspectiva que ofrecen es completamente diferente. No es una clase de derecho, para nada. Es más bien un manual de estrategia, una especie de guía de campo para usar estas instituciones, Procuraduría, Contraloría, Defensoría, como herramientas. Totalmente. Y es que el punto de partida que plantean estos documentos lo cambia todo. Nos invitan a dejar de ver el control como un castigo que llega tarde y mal y a entenderlo como lo que llaman una arquitectura de prevención. La idea de fondo es que si se activan de forma inteligente, estos organismos no solo, no solo dan la razón a quien la tiene, sino que acortan los tiempos, mejoran la calidad de las pruebas y sobre todo dan una legitimidad tremenda a cualquier reclamación. Hay una frase en los apuntes que creo que es la clave de todo. Dice, el control bien activado ahorra litigio, el mal activado lo enreda. Me parece una declaración de intenciones potentísima. Es que lo es. Es como decir que se puede ganar la batalla antes de llegar siquiera al juzgado. Vamos a ver si es verdad. Pues vamos a desglosarlo. Porque detrás de esa frase hay toda una filosofía de cómo interactuar con el Estado. A ver, para embejar y para que nadie se pierda, creo que muchos oímos estos nombres, Procuraduría, Contraloría, Defensoría, y nos suenan un poco a lo mismo, ¿no? A una burocracia compleja que vigila al gobierno. Sí, es una confusión muy habitual. ¿Hay alguna forma sencilla de distinguirlos? ¿Una especie de mapa mental para saber quién es quién? La hay. Y los propios apuntes nos la dan de una forma muy clara. Proponen un triángulo de conceptos muy simple que funciona como una brújula. Cada organismo tiene un foco principal, una obsesión, por así decirlo. Una obsesión, me gusta. ¿Cuáles son? Pues mira, la primera es la Procuraduría General de la Nación. Su obsesión es la conducta. La conducta. Exacto. Se fija en el comportamiento de los servidores públicos, en si cumplen la ley, en si actúan con ética. Su trabajo es vigilar, investigar y sancionar disciplinariamente. Vamos, es la guardiana de las reglas de juego del funcionario. Vale, la conducta de la persona. Entendido. ¿Y la segunda? La segunda es la Contraloría General de la República. Su obsesión es el dinero. El dinero. Directo. Sí, le da igual si un funcionario es amable o no, lo que le importa es cómo se gasta hasta el último peso del presupuesto público. Controla las cuentas, audita los proyectos y busca recuperar el patrimonio del Estado cuando se ha perdido, ya sea por corrupción o por pura ineficiencia, ¿eh? Conducta y dinero. Muy claro. ¿Y el tercer vértice de ese triángulo? El tercer vértice es la Defensoría del Pueblo. Su obsesión son los derechos humanos. Ujú. Este organizo juega en otra liga. No tiene poder para sancionar a nadie, ni para auditar un contrato. Su campo de juego es otro. Se enfoca en proteger, promover y acompañar a las personas cuyos derechos están siendo vulnerados. Es la voz de la ciudadanía, sobre todo de la más vulnerable dentro del Estado. Conducta, dinero y derechos. La verdad es que visto así el mapa parece mucho más claro. No son tres organismos haciendo lo mismo, para nada. Son tres especialistas con misiones muy distintas. Exacto. Ahora vamos a la parte estratégica que proponen los apuntes. Empecemos por la Procuraduría. Su poder es la sanción disciplinaria, ¿no? Exacto. Y es fundamental entender qué significa eso. No es una condena penal, o sea, la Procuraduría no manda a nadie a la cárcel. Pero su poder es inmenso. Puede suspender a un funcionario de su empleo y sueldo o incluso destituirlo e inhabilitarlo para ejercer cargos públicos durante años. Es una herramienta muy potente, desde luego. Muchísimo. Saca del tablero a alguien que está actuando mal. Pero aquí viene la pregunta clave. Si la Procuraduría sanciona a un funcionario, ¿sirve de algo si la decisión que causó el problema ya está tomada y el daño está hecho? ¿O es solo un castigo a posteriori que no soluciona nada? Esa es una pregunta excelente. Y es el centro de la estrategia. Si solo lo ves como un castigo, pues su utilidad es limitada. Pero los apuntes insisten en que su verdadera fuerza está en la prevención y en el precedente. La clave, dicen, es activarla cuando el problema no es solo que un acto administrativo sea ilegal, sino que la conducta del funcionario que lo emitió es reprochable. Pensemos en un alcalde que niega sistemáticamente permisos de construcción a todo el mundo, excepto a sus amigos. Entiendo. El problema no es un permiso en concreto, sino el patrón de comportamiento que hay detrás. Justo, la guía lo resume así.
Activa Procuraduría cuando el problema es la conducta de funcionario, no solo el acto administrativo. Al investigar a ese alcalde no solo buscas anular una decisión, buscas una sanción que envíe un mensaje muy claro a toda la administración. Este tipo de comportamiento no se tolera. Claro, se ataca la raíz del problema, que es la persona, y se evita que esa conducta se repita. Es una jugada a largo plazo. Exactamente. Ya veo. No es solo apagar el fuego, es evitar que se provoquen otros. Tiene todo el sentido. Pero, ¿y si el problema no es la mala intención de un funcionario, sino que el dinero público simplemente se ha esfumado en un proyecto que no funciona? Supongo que ahí es donde entra la Contraloría. Ahí has dado en el clavo. Cuando la pista a seguir es el dinero, la Contraloría es el actor principal. De hecho, los apuntes usan una definición para ella que me parece brillante. Así. La describen como el dinero como prueba constitucional. Vaya, eso sí que es potente. ¿A qué se refieren con eso? ¿Cómo puede el dinero ser una prueba? Se refieren a que la Contraloría tiene la capacidad de transformar problemas que son complejos y a veces subjetivos, como la mala gestión o el impacto ambiental, en algo totalmente objetivo, tangible, medible, en cifras. Un informe de la Contraloría no dice «creemos que este puente se construyó mal». Dice «este puente costó un 30% más, se usaron materiales de peor calidad», lo que supone un detrimento patrimonial de X millones y el retraso ha generado sobrecostes de Y. Son datos, no opiniones. Exacto. O sea que su utilidad va mucho más allá de perseguir al corrupto que se lleva el dinero en un maletín. Mucho más allá. Ese es el uso obvio, claro. La guía estratégica nos anima a pensar de forma más creativa. Pongamos un ejemplo que no es de corrupción directa. Un hospital nuevo que lleva 5 años en construcción y no se termina. No hay pruebas de que nadie haya robado, pero es un desastre de gestión. La Contraloría puede entrar, auditar el proyecto y emitir un informe que detalle el despilfarro, los plazos incumplidos, la planificación deficiente. Ese informe se convierte en una prueba demoledora de la ineptitud de los gestores. Claro, como dicen los apuntes, cuando hay plata mal usada, la narrativa se vuelve objetiva. Ya no es una queja de los vecinos, es un informe técnico del Estado que cuantifica el desastre. Exactamente. Y esa objetividad es dinamita en un debate público o en un juicio. Y lo mismo pasa, y este ejemplo de la guía es fantástico, con los casos ambientales. Es muy difícil a veces probar la gravedad de un daño ecológico, pero si la Contraloría calcula cuánto le cuesta al Estado descontaminar un río o reforestar una zona talada ilegalmente, El daño se vuelve irrefutable. justo, le pones una cifra al desastre ecológico. Entendido. Y nos queda el tercer actor, la Defensoría del Pueblo. La guía la describe como derechos en primera línea. Si no sanciona ni persigue el dinero, ¿cuál es su poder real? Su poder es distinto, es más sutil, pero a veces es el más efectivo de todos. Es el poder de la visibilidad y la legitimidad. La Defensoría está en el terreno, con la gente. Documenta lo que pasa, habla con las víctimas, elabora informes. Su gran herramienta son las alertas tempranas, con las que advierte a otras instituciones de que hay un riesgo inminente de que ocurra algo grave. Y también mencionan las acciones de tutela. Un momento, ¿qué es exactamente una acción de tutela en la práctica? ¿Qué consigue? Pues mira, es un mecanismo judicial rapidísimo y directo para proteger derechos fundamentales. Imagina que una persona con una enfermedad rara necesita un medicamento urgentemente y su seguro médico se lo niega. Puede poner una acción de tutela y en cuestión de días un juez puede ordenar al seguro que le entregue el medicamento. Es una herramienta de choque para soluciones urgentes. Eso es. Y la Defensoría del Pueblo no solo asesora a la gente para que las use, sino que puede interponerlas en nombre de comunidades enteras. Puede lograr que un juez ordene al municipio instalar una planta de tratamiento de agua para un barrio que solo tiene acceso a agua contaminada, por ejemplo. Vale. Y según los apuntes, ¿cuándo es más estratégica la intervención de la Defensoría? Es especialmente clave en 2 escenarios. Primero, cuando las vulneraciones son masivas o estructurales, como el desplazamiento forzado de una comunidad. Y segundo, cuando las víctimas son sujetos de especial protección, como niños, comunidades indígenas o víctimas del conflicto armado. La presencia de la Defensoría en un caso así le da un peso moral y una legitimidad social enormes. Ya. La síntesis de la guía es perfecta. Defensoría no sanciona, protege y legitima. No es un martillo para golpear, es un escudo para proteger y un altavoz para denunciar. Bien, creo que el rol de cada uno está claro. Pero ahora viene la parte más compleja.
que es donde la mayoría probablemente falla. Los apuntes hablan de un paralelismo inteligente. O sea, la idea no es ir a tocar las tres puertas a la vez y a la desesperada, no. ¿Cómo se orquesta esto? Exacto. Activar todo a la vez sin un plan es lo que la guía llama generar ruido institucional. Es contraproducente. El paralelismo inteligente significa que cada organismo debe jugar un papel distinto, pero coordinado. Como en una orquesta. Cada instrumento entra en el momento justo. Pongamos un caso práctico. Volvamos al ejemplo del río contaminado que mencionabas antes, para que se entienda bien. Imagina una comunidad de agricultores que vive de un río, y una nueva fábrica, con un permiso del ayuntamiento, empieza a verter residuos que matan a los peces y arruinan las cosechas. ¿Cómo sería aquí ese paralelismo inteligente? Perfecto. El primer paso, el más urgente, es proteger a la gente. Ahí la protagonista es la Defensoría del Pueblo. Se acudiría a ella para que vaya al lugar, documente con fotos, con testimonios, el daño a la salud, al medio ambiente y emita un informe. Con esa base podría interponer una acción de tutela para pedirle a un juez una medida cautelar inmediata, que ordene a la fábrica cesar los vertidos ya. Objetivo: parar el daño. Eso es. Vale, primera acción, protección inmediata con la Defensoría. El daño se detiene. Pero el problema de fondo sigue ahí. ¿Cuál es el segundo movimiento? El segundo movimiento se centra en la responsabilidad. ¿Quién permitió esto? El foco se pone en la conducta del funcionario del ayuntamiento que firmó ese permiso. Aquí entra en juego la Procuraduría. Se le presentaría una queja disciplinaria aportando el informe de la Defensoría como prueba para que investigue si ese funcionario actuó con negligencia, si ignoró informes técnicos que advertían del riesgo o si quizá había un interés personal. Entiendo. El objetivo aquí es la sanción y sentar un precedente. Primero, protegemos, luego buscamos al responsable. Y me imagino que el tercer paso es ponerle cisuras al desastre. Exacto. Es el momento de la Contraloría. Con el daño ya documentado y la investigación disciplinaria en marcha, se le pide que realice una auditoría para determinar el daño patrimonial al Estado. Y aquí se mide todo. ¿Cuánto va a costar limpiar el río? ¿Cuánto dinero público se ha perdido en subvenciones a la agricultura que ahora es inviable? La Contraloría convierte el problema en un número. En una deuda que alguien tiene que pagar. Justo. Es fascinante. Es una estrategia en 3 actos: derechos, conducta y dinero. Y cada uno refuerza al anterior. El informe de la Defensoría sirve de prueba para la Procuraduría, y los dos juntos le dan un caso casi hecho a la Contraloría. Esa es la esencia. Se construye un caso blindado desde 3 perspectivas que se complementan. Suena muy bien en teoría este paralelismo inteligente, pero llevándolo al mundo real, ¿no hay riesgo de que estos organismos se pisen los talones? ¿No puede pasar que la investigación de uno se eternice y contradiga al otro? ¿Cómo se gestiona ese caos potencial? Es un riesgo real, y por eso la guía insiste tanto en la palabra estrategia. No se trata solo de enviar cartas. Implica hacer un seguimiento, asegurarse de que la información fluye de un organismo a otro y entender que cada uno tiene sus propios ritmos. Por eso la guía propone un checklist mental muy rápido antes de actuar. La primera pregunta es la fundamental. ¿Cuál es mi problema principal ahora mismo? ¿Es de conducta, de dinero o de derechos? La respuesta te dice a qué puerta llamar primero. No significa que sea la única, pero sí la que debe liderar la primera fase. Es una forma de obligarte a definir tu objetivo antes de disparar. ¿Qué quiero conseguir? Ya. Protección, una sanción, una prueba técnica. Y en función de eso, eliges la herramienta. Y esa claridad es lo que evita el caos. Si sabes que tu prioridad es una medida cautelar, tu energía va a la Defensoría. Si tu prioridad es cuantificar un sobrecoste, tu energía va a la Contraloría. Es dirigir el esfuerzo. Todo esto nos lleva a la consecuencia final. Volviendo a nuestro caso del río, si la estrategia funciona, ¿cuál es el verdadero impacto? ¿Qué se consigue al final? El impacto es enorme y en varios niveles. Primero, y el más obvio, se soluciona el problema de forma integral. Con la tutela se pararon los vertidos. Con la Procuraduría, el funcionario responsable fue sancionado, lo que disuadirá a otros. Y con la Contraloría se cuantificó el daño para que se pague la limpieza. Se obtiene una victoria completa, por así decirlo. Pero hay más. El impacto procesal es clave. Si al final este caso acaba en un juicio,
ya no llegas con las manos vacías. Llegas con informes oficiales, pruebas técnicas, testimonios recogidos por el Estado. Llegas con los deberes hechos. Totalmente. La credibilidad de tu argumento se multiplica por 10. Y, quizás lo más importante, es el impacto preventivo. La simple intervención de estos organismos genera una presión institucional tan grande que a menudo fuerza a la Administración a corregir el rumbo sin tener que esperar una sentencia judicial, que puede tardar años. Entonces, tiene todo el sentido esa frase de los apuntes con la que empezamos. El caso se gana antes del fallo cuando el control hace su trabajo. No es solo una frase bonita, es la descripción de un resultado práctico. Totalmente. Convierte a estos organismos de control en lo que realmente deberían ser, herramientas para que la ciudadanía pueda mejorar el funcionamiento del Estado desde fuera. Demuestra que usar el sistema no es solo activismo o queja, es estrategia pura. Hagamos un resumen final para fijar las ideas. Si tuviéramos que ponerle una etiqueta a cada herramienta de este kit, diríamos que la Procuraduría es la llave para la conducta de los funcionarios y el respeto al orden jurídico. La Contraloría sería la lupa para vigilar los recursos públicos y la eficiencia del gasto. Y la Defensoría, el escudo para la protección de los derechos de las personas y la construcción de legitimidad social para una causa. Un conjunto de herramientas muy potente, desde luego. Sin duda. Y la clave, el secreto que revelan estos apuntes, es que la efectividad no está en la herramienta en sí, sino en la inteligencia con la que se usa. Antes de mover un solo papel, la pregunta es siempre la misma. ¿Qué busco exactamente? ¿Protección? ¿Sanción? ¿Reparación o una prueba? Esa claridad inicial es el 90% del éxito. La verdad es que este análisis me deja con una reflexión que va un poco más allá de lo que dicen los apuntes, pero que creo que surge de ellos. La guía nos presenta un mapa estratégico perfecto visto desde fuera, ¿no? Desde la perspectiva de quien quiere activar estos mecanismos. Pero me pregunto, ¿cómo se ven estos organismos a sí mismos desde dentro? ¿Tienen sus propios equipos esta misma claridad estratégica sobre su rol? ¿O están ellos también navegando en sus propias complejidades, sus limitaciones de presupuesto, sus presiones políticas? Sería fascinante saber si la visión desde dentro del motor es tan clara como la del piloto que lee el manual. Es algo en lo que pensar.